Bien, ¿qué tal, queridos amigos? Cada vez más amigos, me imagino, porque esa es la finalidad del programa. Incluso la idea es poder establecer un verdadero vínculo, ¿no?, a través de este encuentro. El programa, les recuerdo, se llama Nuevo Ensayo. Yo soy Mario Puley y aquí estamos nuevamente tratando de entretenernos en este miércoles, aquí en Los Ángeles al menos, muy lluvioso, incluso con granizos antes de llegar. Esta vez quiero empezar el programa mandando un cariñoso saludo a algunas de las suscriptoras más entusiastas que siempre me motivan tanto con sus comentarios. Me refiero a mi hermana, por supuesto, Irene Esther. Irenita, un cariñoso saludo. A Miriam en Mulchen. Miriam, muchas gracias. A Erika en Chillán, a mi querida prima Lilian Camino Antuco y a mi encantadora prima, por supuesto, Andreita en Santiago. Solo por nombrar algunas. Poco a poco las iré nombrando y recordando a todas. Bueno, vamos a empezar haciendo una analogía con algo bastante de actualidad, como es el caso de ámbar. ¿Y por qué analogía? Porque hace muchísimos años, allá por el período Cretácico, les recuerdo que el período Cretácico es el que sigue al Jurásico, estamos hablando de, no sé, 110, 140 millones de años, ya unos pinos famosos, unas especies de coníferas, secretaban una resina con una composición bastante particular que con el tiempo esa resina se fosilizaba y se convertía en una suerte de piedra, ¿ya?, a lo que le llamamos ámbar. La gracia de esta resina fosilizada, que con el tiempo iba atrapando en su interior algunos microorganismos que encontraba en la naturaleza. Por ejemplo, algunas arañas, algunos escarabajos, incluso hay uno famosísimo en que aparece en una de estas piedras de ámbar un resto de cola plumífera de dinosaurio. Ahora, lo apasionante de esto es que nos permitía estudiar cómo era el ambiente o cuál era el entorno de hace 1140 millones de años. O sea, ustedes tienen que imaginarse la hazaña de preservar cualquier cosa que se encontrara en aquel entonces. Bueno, y hoy día tenemos los recursos, tenemos unos microscopios maravillosos, tenemos el sincrotón en Francia, ese acelerador en Grenoble, que nos da una nitidez muchísimo mejor incluso que la de la tomografía. Y así hemos estudiado organismos, hemos estudiado incluso dinosaurios y podemos conocer muchísimo mejor nuestra propia historia. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Que estas coníferas, estos pinos, con toda esta antigüedad, ¿cuándo secretaban esta resina? Cuando estaban enfermos o cuando tenían la necesidad de defenderse contra la amenaza o el ataque de algunos organismos, como por ejemplo bacterias, hongos o cualquier agente que amenazara su integridad. O también contra algunas agresiones, como de frentón podía ser posteriormente un hachazo. Y que ustedes lo han visto incluso en los pinos nuestros, ¿cierto? Cuando uno corta un pedazo de corteza, ¿ya?, el pino como que exuda una resina, como una especie como de mermelada. Bueno, desde luego me estoy refiriendo a estos otros pinos, ¿no?, a estas coníferas milenarias. ¿Y por qué digo que el pino secretaba esta resina cuando estaba enfermo y que se llama ámbar? También, dependiendo de las culturas, el ámbar fue utilizado para muchas cosas. Se utilizó en joyas, se utilizó como, por ejemplo, se utilizaba como amuleto. Se creía que le daba valor a los gladiadores. Se usaba también como amuleto para espantar las brujas, ¿ya?, para traer la calma al hogar, etc.
Y curiosamente se llamaba Ámbar, como es nuestra propia Ámbar Cornejo. Ella, desde luego, es una niñita, una adolescente, ¿ya? Ustedes recuerdan el caso, está muy de actualidad, pero que quiero que lo tomemos como una joya, como esta misma resina que se ha fosilizado y que va atrapando lo que acontece en la historia de millones de años. Lo que nos pasa a nosotros con nuestra ámbar, es lo que le pasa a la justicia en muchos años. Este no es un caso aislado, como en Chile todo se tiende a descalificar diciendo es un caso aislado. No, lo que requiere ahora Ámbar es ser muy bien estudiado, porque nos está de alguna u otra manera diciendo que nuestro sistema de justicia está profundamente enfermo y profundamente dañado para haber llegado a estos extremos, para haber llegado a Ámbar, ¿no? Como un signo o una señal irredarguible que no resiste argumento en contra de que hay una enfermedad. Es un sistema que necesita una restauración o quizás una recreación, una refundación. ¿Y por qué? Porque lo voy a relacionar con Darwin. Afortunadamente ya tuvimos un programa de la evolución de las especies y su selección natural, llegando a la conclusión, ¿cierto?, que todas tienen su origen en un ancestro común. Pienso, y es un aporte muy personal mío, de Mario Bulley en este programa Nuevo Ensayo, y que los quiero hacer cómplices a todos ustedes. Creo que todas las instituciones humanas tienen un ancestro común, tienen una institución madre, y esa institución madre es la familia. La familia como institución es la que da origen al resto, a todas las instituciones que el hombre quiera crear. Y si ustedes se ponen a pensarlo, pero tienen que reflexionar con mucha conciencia, con mucha pasión, con mucho amor, ¿no? ¿De dónde surgen las personas que posteriormente van a ir a integrar el resto de las instituciones? ¿De dónde surgen quienes van a integrar, por ejemplo? Yo estaba leyendo en un artículo el problema del Sename. Y cómo el Sename en este minuto no lo reconoce ni la UNICEF. Ni la UNICEF, ¿ya? A pesar de todo lo cuestionado. Y ellos en su defensa, decía que tienen un famoso organismo que se llama OCAS. OCAS son organismos colaboradores acreditados por Sename. OCAS es un acrónimo. Acrónimo es la sigla, ¿cierto? Pero es una sigla que se puede leer. OCAS, organismos colaboradores acreditados de Sename. OCAS. Y cuando yo vi este acrónimo, inmediatamente se me vino a la mente ORCA. Puse una R y en lugar de OCAS, ORCAS. Y ustedes bien saben que las orcas son las ballenas asesinas. Por lo tanto, es sugerente cuando uno empieza a buscar organismos colaboradores y resulta que vamos de mal en peor. Ahora, en relación a esto mismo, con el drama de la chica nuestra y con todo el fracaso que ha tenido el Sename nuestro, busqué en la literatura qué novela podía ayudarnos a entender mejor el problema. Revisé bastante, pero les quiero recomendar una que se llama Oliver Twist. Es una novela de Charles Dickens, un gran escritor inglés de allá por el 1810, 20, 30, y que precisamente trata la historia de un pequeño, de Oliver, ¿ya?,
que nace en un organismo, en un orfanato. O sea, el niño es huérfano de nacimiento. Esta historia ocurre en Londres, en Inglaterra. Al comienzo el orfanato no está en Londres. Y el chico, por supuesto, que empieza a sentir que las circunstancias lo comienzan a manejar, ¿ya? Y tiene problemas con el director del orfanato, como a los 7 u 8 años. Y el director le dice, bueno, si estás tan descontento acá, te vas y te voy a buscar un trabajo. Y así empieza con trabajo en una funeraria, le ayuda a un sepulturero, se pelea con él y en ese minuto se arranca y se escapa a Londres. Pero ¿dónde llega cuando se escapa a Londres? Llega a la marginalidad de Londres. Y por supuesto establece vínculos con el mundo del AMPA. Y comienza a participar de actividades delictuales, como es dedicarse, por ejemplo, a ser carterista, o a robar, a entrar a las casas, y cometer algunos delitos en los cuales múltiples veces es sorprendido. Sin embargo, el autor de esta novela, ¿qué quiere enseñarnos? De partida tenemos un niño sin infancia, ¿ya? Un niño que nace en un orfanato, que se va a una gran ciudad tratando de encontrarle sentido a su vida y tratando él de lograr la tan anhelada independencia o autonomía. Y cae en el mundo marginal de la delincuencia, del crimen. Entonces, la primera cosa que nosotros tendemos a pensar cuando vemos un niño o vemos a esta gente de las poblaciones marginales, que son todos iguales, que son altamente peligrosos, o que son criminales o delincuentes en potencia. Hasta el día de hoy lo estamos permanentemente escuchando en nuestros medios de comunicación. Y la verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y aquí viene lo que siempre todos de alguna u otra manera hemos aprendido de Ortega, ¿cierto? No solamente soy yo, sino que también soy mis circunstancias. Y estos niños son ellos, maravillosas personas, pero las circunstancias están permanentemente apoderándose y determinando su destino. Entonces, lo que tenemos que hacer, de alguna u otra manera, es comprometernos más. A veces ponemos todo el énfasis en la educación, por supuesto que sí, es importante, pero también tenemos que poner el énfasis en todo lo que significa cambiar las circunstancias de marginalidad, que en definitiva son las que van llevando ya casi de la mano a los niños en esta condición de marginalidad y de pobreza al crimen. Y acá hay una cosa interesante que Charles Dickens pone mucho énfasis, que en este mundo del AMPA, acuérdense que estamos en Londres, Oliver conoce a una tal Nancy, que es la que le dice, Oliver, tú eres un niño bueno, tienes que dejar el AMPA, tienes que dejar este mundo, no es el tuyo. Bueno, y así comienza, la historia tiene un final muy lindo, pueden leerla y leerla ojalá con la gente más joven. El final es que él recibe una herencia, resultó ser el hijo, por supuesto, de alguien, y se le compone muchísimo la vida y logra sus ideales. Bueno, eso está en relación a que no siempre la pobreza a uno lo condena, ¿ya? Porque tendemos a pensar, así como el ámbar, ¿ya?, de estas coníferas del período Cretácico, iban integrando en su composición organismos, ¿ya?, insectos, plumas, cualquier cosa. También a veces pensamos que la condición social, que la pobreza, es una verdadera ámbar que aprisiona, ¿ya?, y que contiene a la persona. Podríamos hacer una analogía súper importante. La pobreza muchas veces
es una circunstancia que puede hacerse análoga a la resina. Las circunstancias, queridos amigos, las circunstancias, yo entiendo, que se fosilizan, se convierten en un verdadero ámbar, y la gente va quedando atrapada en su interior. Bueno, el punto, ¿cómo podemos hacer un análisis cómo tener una visión más positiva, una visión más altruista de todo lo que estoy diciendo? Si uno revisa, que es lo que a mí me gusta por lo demás, para mí es una delicia cuando llega la tarde y me pongo a leer, a subrayar, a escribir, a tener una idea y a despertarme. En relación a esto, me puse a ver un autor que lo detesto porque nunca lo entiendo. Denso. Desde joven me ha resultado difícil. Es como chocar con un muro, que es Kant, Immanuel Kant. A pesar de lo importante, del tremendo prestigio, les quiero recordar que Immanuel Kant es el autor con quien comienza la Ilustración. ¿Se acuerdan en un programa cuando yo puse sapere aude, ¿ya? Atrévete a pensar, una frase que originalmente es de Horacio? Les dije que era el mismo del Carpe Diem. Bueno, esta frase la toma Immanuel Kant y dice atrévete a pensar. ¿Pero para qué? Para poder ser verdaderamente independiente. Verdaderamente independiente. O sea, que nuestro entendimiento, que nuestra capacidad de entender nuestra historia, de entender la época que nos corresponde vivir, sea lo que tenemos que llamar libertad. Lamentablemente, con todo lo que yo quiero a Chile y a los chilenos, a toda la gente, porque no hay nada más digno de querer que la gente, ¿ya? Que el ser humano, veo que hay una falta de valentía, de hacerse cargo, de mejorar nuestro entendimiento. Sobre todo ahora que en Chile vivimos momentos súper delicados. Y siempre me pregunto, ¿sabremos verdaderamente qué es lo que estamos viviendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, este personaje, Immanuel Kant, crea lo del género, ¿no? Lo del tapiz humano. Ya en el programa anterior yo le dije, váyanse familiarizando con el tejido social, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Porque aparece en todas las columnas, en todos los analistas, cualquiera que se las dé de entendido, les pido perdón si así me quieren ver, no es mi caso, está hablando de tejido social. Bueno, lo cierto es que eso ya estaba hablado del año 1750, 1760. Y su autor, precisamente, es Immanuel Kant. Pero él es mucho más inteligente, es mucho más genial que todos nuestros columnistas. Desde luego es mucho más genial que Carlos Peña, que siempre se cree tan genial y que últimamente ha estado tan desatinado. Pero Immanuel Kant dice, el tapiz humano, por eso tengo esto acá, para que tengan una idea, el tapiz humano es un tejido, él dice es un entretejido de hebras distintas, hebras de lana, de seda, de oro, de plata, de vanidad, de maldad, de afán de destrucción. Mira qué maravilla. O sea, el tapiz humano es lo mismo que una obra de arte, pero que en lugar de óleo, imagínense cualquiera de las obras maravillosas, o sea, voy a poner una obra grande así de Rembrandt, ya. Obsérvenla, véanla en su teléfono, cualquiera de las grandes, y se van a dar cuenta que el tapiz es lo mismo, pero en lugar de óleo estamos usando hebra, estamos usando hilos. Les vuelvo a repetir.
hilos de lana, de seda, de oro, de plata, de vanidad, de afán de destrucción, de maldad. 1750. Estamos con Immanuel Kant. De maldad. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este tapiz? Con este tapiz humano, el gran drama es que de repente comienza a deshilacharse. Y de ahí viene la palabra hilacha. Me da la impresión que el tapiz chileno está deshilachándose. El tapiz chileno está deshilachándose. Y ya la hilacha deja de pertenecer a la obra de arte. Ya no forma parte de la obra de arte. Es una señal inequívoca de que la obra de arte se está deteriorando. De ahí viene el dicho, este hueón es buena tela, o es buen paño, ¿ya? Es buen tapiz. Todos, yo creo que tenemos que cuidar muchísimo nuestro tejido, o nuestro entretejido, como dice, les recuerdo, Immanuel Kant. Es el gran representante de la Ilustración. Un periodo, también se llama el periodo de las luces, ¿no? De la iluminación. ¿Y por qué? Porque la verdad de las cosas, queridos amigos, es que cuando cada uno de los que está viendo este programa se da cuenta que su entendimiento, que su capacidad de entender, lo hace libre. Yo ya no necesito que nadie me traduzca mi propia vida, mis propias experiencias. No quiero que nadie me lleve de la mano. Y si alguien me ha llevado de la mano, que sea en las etapas más tempranas de mi vida. Pero lo antes posible, tener la capacidad de estar iluminado lo suficiente como para descubrir mi propio camino. Bueno, el tema es apasionante. No quiero terminar el programa sin antes dos pequeñas cosas. ¿Por qué puse esto acá? Porque estaba leyendo el diario y después de ver tanta cosa interesante durante la semana, y en el teléfono veo que Kenita Larraín, un personaje a quien detesto, pero respeto, ella está dedicada a hacer profecías y está hablando de lo que va a pasar en los próximos años, tanto en Chile probablemente como en el mundo. Y si ustedes recuerdan que yo llevo 2 programas hablando de Peter Turchin y también he hablado de Nassim Taleb, que es otro macanúo en el mundo de la incertidumbre, son los 2 colosos en el mundo, ¿ya? Y ellos con tremendos modelos matemáticos y haciendo análisis de 500.000 indicadores, se les hace muy difícil poder hacer un diagnóstico de nuestro futuro. Sin embargo, nuestros medios de comunicación, tanto en la parte virtual como en la parte escrita, se hacen pingües negocios mostrando realmente personajes que no tienen ningún valor y que vuelven a ser parte de la farándula y de la cultura tan chilena. Así que espero, queridos amigos, que este programa a lo mejor no les va a servir tanto para entretenerse, pero sí les va a servir para quedar picados, para tener que indagar, para tener que investigar por su propia cuenta. La tarea es la siguiente: pregúntense una sola cosa: ¿qué de verdad soy capaz de entender por mí mismo? Esa es la gran pregunta. Espero que nos veamos el próximo miércoles. Chao.